Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta edición especial de Perfiles, ahora en versión podcast, una plataforma que ofrece la Universidad de las Californias Internacional con la intención de presentarle a ustedes las personas, los profesionales que hacen el día a día en cada uno de sus rubros ahí en la calle, que están trabajando y que nosotros se los queremos presentar a ustedes. El día de hoy tengo el inmenso gusto, el honor de presentar a un amigo de esta casa y que además es un gran profesional a quien le tengo mucho respeto y mucha admiración, y que además hoy está como padrino de este podcast, porque estás comenzando, eres el primer invitado que tenemos, José Ibarra. José, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. El honor es mío, Luis Felipe, muchas gracias por la invitación. No sabía que iba a ser el padrino, pero encantado, la verdad. Ahora sí que un doble gusto estar aquí conversando de lo que tanto nos gusta, que es la profesión, en mi caso, la comunicación y el periodismo. José, en la investigación que estuve haciendo para poder conocer un poco del perfil, aunque yo ya lo sabía, me encontré el dato de que comenzaste con Síntesis TV y que el dato que más me llamó la atención era que tú ibas al principio de la carrera, estabas comenzando la carrera y entraste a Síntesis como un practicante, ¿no? A hacer una práctica o que ibas a poner tus conocimientos ahí o lo que estabas aprendiendo dentro del canal. ¿Cómo fue para ti que no ibas ni siquiera a la mitad de la carrera y que ya estabas acercándote a eso? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Sí, en realidad no fue ni prácticas ni servicio social, porque yo estaba apenas iniciando el tercer semestre. Y en la universidad en donde yo estudié la carrera de comunicación te piden más adelante, creo que hasta el quinto semestre, Que hagas las prácticas y el servicio social todavía como hasta el séptimo. Entonces yo estaba apenas iniciando el tercer semestre, tenía los 19 años de edad cumplidos. Y fue por la experiencia de tener dos tíos que ya estaban en la empresa de Síntesis TV, que es Miriam Ruiz, ella era la encargada de ventas, y Héctor Javier González, que él estaba en el área de redacción o de periodismo. Entonces yo estudié la carrera de comunicación, siempre me interesó desde muy pequeño realizar televisión. Mi sueño era realizar televisión y particularmente en el área de noticiarios. Contrario a lo que muchos en veces quieren por la televisión, por la fama, las telenovelas, la actuación, las películas o cantar, en mi caso era por el área periodística, y lo asumo mucho porque mis papás desde entonces y hasta la fecha siguen viendo noticiarios en la casa. O sea, había esa influencia. Yo voy con mis papás a su casa y ellos tienen prendido Milenio, tienen Foro TV, tienen esos canales que ahora son de noticias todo el día. Entonces yo creo que de ahí viene un poquito esa fijación por la televisión y particularmente el periodismo. Ahora ha cambiado un poquito porque evidentemente ya están las redes sociales. Me interesa mucho generalmente el área de video, el área informativa de video en redes sociales y complementarlo con diferentes proyectos como medios tradicionales. Entonces fue ahí que llegué a Síntesis TV cuando inician como canal independiente. Porque la historia de Síntesis... ¿Hace cuánto fue eso específicamente? Hace ya 20 años. 20 años, bueno, en septiembre, el 1 de septiembre, yo cumplo los 20 años desde que llegué a los medios de comunicación, que fue el primer día que fui precisamente a Síntesis TV, y fue porque iban iniciando como canal propio. La historia de ese canal es que antes manejaban como una especie de concesión. La última etapa fue con TV Azteca, y TV Azteca tenía un sistema que desde México le rentaba de cierta manera la concesión a los estados, a diferentes grupos. En Baja California era Síntesis. Y de repente, después de muchos años, TV Azteca ya empezó a mandar a su gente de Ciudad de México a operar y cortaron los lazos con las diferentes empresas locales. Y entonces hubo ese corte en Síntesis. Hubo unos meses en donde estuvieron planeando mucho. De hecho, entre las personas, Marta Saldívar, que forma parte del equipo de comunicación de UDCI, y la señora Carolina Ubanel, fueron los que se dedicaron a planear ahora sí un canal totalmente independiente. Entonces venían de un proyecto de hacer ciertas horas por día, ahora sí a llenar toda una barra programática, y ahí es donde Héctor Javier me invita y me dice, ¿sabes qué? Vamos a iniciar un proyecto, necesitamos gente. ¿Te animas? ¿Quieres entrar? Yo le había dicho que cuando hubiera una oportunidad me dijera, que todavía no sabía hacer nada, porque realmente el primer año de la carrera es más teórico. Claro. Pero que tenía muchas ganas de aprender y dedicarme a esto.
Y afortunadamente, mientras fui entrando, me fue gustando más, porque cuando tienes una alta expectativa sobre algo, corres el riesgo también de decepcionarte, ¿no? Y afortunadamente, para mí fue todo lo contrario. ¿Cuánto era la paga? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Te pagaban? ¿Ibas por puro gusto? ¿Cómo era esa parte de...? Nada, no había paga, no había, porque no sabía hacer nada, como yo me sentía mal de cobrar si no sabía hacer nada. Sí. O sea, nunca tuve la actitud de, son prácticas, ¿cuánto me vas a dar? Aunque sea la gasolina, no, nada. Afortunadamente yo pues tuve la solvencia con mis papás, yo vivía en su casa y ellos siempre, pues de cierta manera me instruyeron para hacerme ver en ese momento, en la etapa que estaba atravesando, que no necesitaba o no era lo que requería, yo necesitaba el conocimiento. Y pues en ese rato, aunque tú estás joven, tú dices, a lo mejor me sirve una lanita para mis salidas, etcétera. No, ellos me hicieron ver que necesitaba el aprendizaje y afortunadamente sí lo comprendí. Entonces yo creo que me aventé pues 1 año o 2 sin paga y después sí me empezaron a dar los vales de gasolina, típica ya de empresa que te empieza a dar algunos vales de gasolina y después poco a poquito. En la medida en que fui aprendiendo, ya fui adquiriendo algunas responsabilidades y ahí sí, cuando ya la empresa depende de ti para ciertos proyectos, es cuando ya tienes también pues de cierta manera pues como esas ganas de ya pedirle algo de recurso a la empresa o ya que te sientes con la voluntad de poderlo hacer, pues. Entonces, como hasta el 2.º año, yo creo que ya me empezaron a pagar un sueldo que era bajo en ese tiempo, pero ya poco a poco, pues en la medida que fui aprendiendo más y más, fui ascendiendo y ganando ahora sí más. José, ¿qué tan importante son esos primeros meses, esos primeros años donde un estudiante que está dentro de una carrera va a una empresa, por ejemplo, en este caso tú que estudiabas comunicación, a un canal de televisión y comienza a practicar, ¿no? A aprender? ¿Qué tan importante es ese proceso o esa etapa de aprendizaje y cómo influyó esa etapa en ti? Yo recomiendo muchísimo que puedas combinar el estudio y la carrera profesional. Porque cuando eres más joven tienes la oportunidad de poder ir adquiriendo los conocimientos y todavía no tienes una necesidad imperante económica. Claro. Entonces lo ideal es que puedas combinar, yo lo recomiendo, o cada quien habla como le va en la feria. A mí me sirvió bastante el combinar la carrera como estudiante y al mismo tiempo las actividades, en este caso laborales. Siempre y cuando pues comprendas también que es muy necesaria la estructura que te da un aprendizaje en una licenciatura, en una carrera o posgrados incluso. Porque también hay muchos que desafortunadamente de repente se meten en la área laboral, empiezan a ganar y de repente se empiezan, como dices coloquialmente, a engranarse en el trabajo. Ya van dejando el estudio y a mí lo que hice es que le bajé a la cantidad de materias. Fíjate, tenía 7 u 8 por semestre. Y sí hablé con mis papás en la medida en que me fui involucrando más en la empresa, ya al paso de los 2, 3 primeros años, ya los últimos se me iban complicando, porque iba adquiriendo más responsabilidades laborales, me iba gustando mucho, iba ganando más y me empezaba a dar flojera ya los últimos semestres, porque natural, además lo que iba aprendiendo ya en los últimos semestres... Ya lo sabías. Ya lo sabía. Claro. Entonces, en ese contexto, sí hablé con mis papás y me dijeron, les dije yo, ¿saben qué? Hay la posibilidad, obviamente económica, porque es una institución privada, de que pueda extender los semestres, implica otra inscripción, y sí hice 1 año más. Generalmente mi carrera creo que es de 4 años y medio en ese entonces, y yo hice 5 y medio. En lugar de agarrar 7 u 8 materias, agarraba 5. Y entonces eso me permitía seguir combinando. Entonces mientras fui avanzando, fui adecuando ahí. Pero valió la pena. Sí. Totalmente. Lo recomiendo 100%. Yo le diría a alguien que está todavía en la carrera, ya sea comunicación o cualquier otra, que empiece a hacer práctica, servicio social. Si tienes algún conocido, que lo utilices, entra como sea, entra. No importa si después van a decir, es que es el sobrino, es el hijo, es el... Si no la armas, vas a terminar saliendo en 2, 3 años de ahí. Claro. Y si sí funcionas al final, aunque hayas entrado por palancas, como se dice, pues tu trabajo es el que va a hablar por ti. Entonces yo sí recomiendo que entre antes veas
cuál va a ser tu campo laboral mejor, porque a lo mejor no te gusta y entonces puedes escalar otra área, etcétera. Tienes más el margen más amplio para poder hacer esos tipos, entre comillas, experimentos, ¿no? ¿Cuánto duraste en Síntesis TV? ¿Cuánto fue el tiempo que duraste? Y de esos años que duraste ahí, para ti, ¿cuál fue el aprendizaje con el que más te quedas? ¿O qué fue eso que tú dices, esto me marcó dentro de Síntesis? Estuve 14 años en esa empresa. Y ahí fue mi base, o sea, realmente son mis fuerzas básicas. Si hacemos una analogía o comparación con lo que es el fútbol, a lo mejor en términos más prácticos o comunes, es el equipo que es tus fuerzas básicas, pues, con el que iniciaste y por lo tanto es la camiseta que más quieres, ¿no? Claro. Aunque hoy en día es otro proyecto totalmente diferente y el cual a lo mejor no me identifico tanto, pues la marca sigue estando ahí. Y fue mientras la licenciada Carolina O'Banel fue la directora, pues yo creo que todos los que pasamos por ahí tenemos un agradecimiento hacia esa compañía. Entonces ahí aprendí toda la base profesional, a la pasión por el periodismo. Yo te puedo hablar de cantidad de situaciones que nos pasó, por ejemplo, en esa empresa y donde al final, y ahora lo entiendo más porque yo ya emprendo también mi propio medio de comunicación, aunque es en era digital, la valentía que tenía ella, una, en los tiempos en que surgió Síntesis, que a mí ya me tocó básicamente un poquito de lo último, pero esos tiempos en donde había un partido hegemónico en el país y era muy difícil dar noticias contrarias a lo que un gobierno podía dictar desde entonces. Pero aún así, todavía después, con la evolución, a mí me tocó la etapa en donde, por ejemplo, las pautas gubernamentales, sumamente importantes para los medios de comunicación. Y que regían prácticamente lo que es la parte del ingreso del mes, dependían de eso. Porque una pauta gubernamental te hablaba de que podían ser ahí 15, 20 plazas de tu empresa, o sea, 15, 20 sueldos, 15, 20 familias ahí alimentándose. Entonces entiendo la parte de cuidar las cuentas, ya sea de gobierno o privadas. Y yo te puedo hablar de repente de situaciones que podíamos hacer y deshacer, por decirlo en un término general, en ámbito periodístico y que aún así lo defendían. Un caso a lo mejor que nunca se me olvida y que siempre se me quedó grabado fue el reportaje que se llamó Tijuana Coqueta. Sí. Fue un reportaje, básicamente estaba la administración de Astiazarán aquí en el ayuntamiento de Tijuana y traían la intención como un proyecto de cierta manera de impulsar lo que son los negocios o los giros de todo lo que es la zona de tolerancia. Sí. Y querían como promocionarlo, ayudarles a que, bueno, sí, un estilo Sin City, ciudad del pecado, de tipo Las Vegas. Pequeña Las Vegas. Así. Pero en mi caso, bueno, lo fuimos investigando, nos fuimos enterando, lo estaban apenas empezando a socializar con todos los rubros, nos enteramos y lo fuimos nosotros reporteando hasta que hicimos el reportaje y lo publicamos. Ya estaba iniciando también la era de las redes sociales un poco fuerte, pero todavía había la combinación entre el impacto que era la televisión y la combinación con las redes. Pues lo publicamos un viernes, fue un impacto muy fuerte en la sociedad y el ayuntamiento fue tanto su enojo que quitó la cuenta por unas semanas. Le quitaron la cuenta a Síntesis y la respuesta de la señora O'Banel y del equipo que estábamos en ese entonces fue apoyar y respaldar. No había una mentira de por medio y la señora O'Banel dijo, pues ni modo, si tiene que tronar, pues que truene. Y lo defendió, no lo bajaron. Entonces enseñanzas como esa, defender finalmente el trabajo porque era un trabajo con valores. Claro. No había una jiribilla. Y no había una intención negativa. Y que además el proyecto, pues era un proyecto que era para observarlo, ¿no? Porque yo me acuerdo muchísimo que cuando estaban hablando de ese proyecto, que también me acuerdo muchísimo que tú eras parte, se te mencionaba muchísimo como el periodista que estaba dándole atención al tema, pues una de las cosas que la sociedad decía era que, oye, estamos tratando de cambiarle la imagen a Tijuana y tú desde el gobierno estás promoviendo o incentivando o queriendo mostrar la parte que queremos no mostrar de Tijuana. Entonces ahí había esa parte también, ¿no? Que la sociedad de alguna manera u otra respaldaba. Pues sí, al final yo me encargué de darlo a conocer simplemente la intención que tenía este proyecto. No alcanzaron a socializarlo y por lo tanto tuvo un impacto muy fuerte y gran parte de la sociedad no le gustó. Entonces toda la polémica que se generó a raíz de darlo a conocer fue lo que de cierta manera pues detonó todo esto. Para mí lo que se hizo más grande fue la reacción
que tuvo el ayuntamiento, particularmente de quien era o es todavía esposa de Estesara en ese entonces, compañera de medios, Elia Manjarres, que en ese momento reaccionó muy fuerte ante eso porque ella tenía campañas de protección a la niñez, etcétera, y a todos estos giros pues se les asocia con trata y ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que eso fue lo que lo terminó haciendo más grande, la reacción del mismo gobierno, cuando a lo mejor con un poquito más de calma y serenidad lo hubieran podido manejar mejor. Sí, claro. José, saliste de Síntesis después de toda esa experiencia y te fuiste a nada más y nada menos que lo que es el periódico más importante de la región, con un grupo empresarial que es reconocido a nivel nacional dentro de los medios de comunicación, específicamente aquí en el norte de México. ¿Cómo fue para ti esa transición y qué fue lo que sentiste como más radical en el cambio de la televisión a el periódico Frontera? Fue muy buena también mi participación en esa empresa o la experiencia que pude tener con Grupo Gili. Grupo Gili tiene el periódico La Crónica en Mexicali, El Imparcial en Sonora y Frontera en Tijuana. Ahí se dio porque yo tenía mucha fidelidad laboral con la señora Obanel. Pero yo ya tenía la cosquillita de probar nuevas cosas. Tenía 14 años en la misma empresa. Durante ese lapso combiné con Radio Fórmula las mismas notas que hacía para la televisión, las narraba para los locutores que estuvieran en cabina en radio. Entonces, de cierta manera, pude combinar ahí radio y televisión por algunos años, pero la mayor parte de mi sistema era con Síntesis, porque era mi base. Entonces, yo ya tenía la cosquillita de calar algunos nuevos ambientes. ¿Sabes en dónde me surgió? En la última etapa de Síntesis entró como 1 o 2 años, los últimos 2 años yo creo, Mari Carmen Flores. Sí. Y ella nos vino a cambiar el chip internamente. Fue como una revolución interna ahí muy fuerte. Mari Carmen, ¿no? Porque Mari Carmen es intensa. Sí, mucho. Y muchos no le aguantan, ¿no? Porque tiene unas formas también de ser que para algunos es muy rudo. Y a mí me encantó que ella estuviera ahí, porque nos vino a revolucionar internamente y a sacar de nuestras zonas de confort. Y eso me generó a mí una cosquillita de tengo que ver otros estilos, porque con su sola llegada de venir, ella no venía de un sistema, aunque estuvo en Síntesis en sus inicios, pues ella venía más de un sistema de Televisa, de otra forma de trabajar. Y para mí fue como un despertar. O sea, ese reportaje del que te estoy hablando de Tijuana Coqueta salió de la forma de trabajo precisamente de Mari Carmen. Y fue un complemento, todo lo que traía que era muy bueno, pero de repente llegar y que alguien te mueva el tapete, dije, necesito algo más. Pero la verdad no me animaba a renunciarle. Porque estábamos en una etapa en donde se estaba emprendiendo todo lo digital. Y dentro de todo el equipo, pues de cierta manera yo era como el joven, ¿no? El que le entendía un poquito más a lo digital. Y la señora Obanel siempre me decía, ¿sabes qué? Aguántame un añito más, aguántame. Y yo le decía, ¿sabes qué, señora? A lo mejor yo quiero ir a calar otras cosas. Llegué a platicar con ella informalmente, nunca le puse la renuncia, pero siempre me decía, aguántame un poquito. Yo sé que tú ya a lo mejor puedes tener otras ofertas, pero vamos a seguir con el proyecto. Que además tenías como ese tipo de cercanía, ¿no? Sí. Si bien era cierto que era la señora Obanel, la jefa, también había como para ti como un tipo de acercamiento más, no sé si utilizar la palabra maternal, ¿no? Pero de repente que ya era esa confianza que podía haber entre una persona que tenía tanto tiempo y una señora que también abría la puerta para que se diera ese tipo de comunicación. Había para todos, porque esa era empresa, y ahorita te voy a decir la diferencia de empresa y empresa. Se da la oportunidad, ella le ofrecen comprarle el proyecto, básicamente lo vende, y con ello la oportunidad de también quien lo compraba, los inversionistas, de liquidar a los que quisieran salir, y todos los de noticias decidimos irnos junto con ella. De hecho, sí me ofrecieron la oportunidad de continuar, pero la verdad es que yo les dije que no, era mi oportunidad ideal para salir porque no renunciaba, no me corrían, simplemente se acababa un proyecto o un ciclo, una etapa, y ahí concluimos. Y después viene inmediatamente lo de Frontera. Yo en ese tiempo fue en las fechas de junio, julio, me acuerdo muy bien porque venía el Mundial. Era el del 2018. Entonces yo quería darme el tiempo, dije, bueno, voy a tener la oportunidad de poderlo ver tranquilamente, tomarme unas 2, 3 semanas, un mes, y ya después empiezo a ver, pues con la liquidación que me habían dado me daba margen, ¿no? Pero inmediatamente surgió la oportunidad en cuanto anuncié que salía de Síntesis o se acababa ese proyecto, recibí varias ofertas y la que más me gustó fue Frontera. Siempre me gustó por la cuestión de lo ordenados y limpios.
ese tipo de detalles en una marca a mí me gustan mucho. Que su logo, que su imagen, su periódico sea limpio comparado con otros. Sí. Entonces me llamó la atención, nos reunimos ahí y ellos tenían la intención de potencializar un poquito más su área de videos en redes sociales. Okay. Y los perfiles de sus reporteros, la mayoría eran de nota escrita. Entonces ahí es donde me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que nos ayude con las transmisiones en vivo, con los videos editados, las notas. Y coincide con la inquietud que tú traías en tus fases de salida de síntesis, de que tú querías irte hacia lo digital, aquí te lo ofrecen, pues hacen ese clic, ¿no? Exacto. Y ahí es donde te digo, llegué a una empresa muy distinta. Más abierta. Sí, similar en cuanto a ciertos valores como empresa, pero Síntesis era una empresa muy familiar. Ahí la verdad cualquiera, literalmente cualquiera podía ir con la dueña a exponerle su situación. Y eso de cierta manera para alguien metódico como yo no era tan conveniente en ciertas ocasiones. Claro. Por ejemplo, la última etapa yo ya era el jefe de información. Entonces de repente yo podía hacer una junta con los 7, 8 reporteros que teníamos, les exponía las situaciones, nos íbamos. De repente si a alguien no le gustaba que le asigné tal tema, iba con la señora y le decía, ¿sabe qué? José no me está poniendo el tema que yo quiero, etcétera. Y luego me mandaba a hablar y a ver por qué le pusiste. Y entonces era de repente como mucho tiempo el de yo explicarle, ok, señor, no se lo puse por esto. Y dice, ok. Pero esos tiempos de por qué, si hay una jerarquía, tendría que venir alguien. O sea, cuando a mí evalúeme por los resultados y las decisiones entonces que tomo. Pero si ya me va a estar cambiando las decisiones, ya alegábamos mucho en el buen sentido. Pero es parte del negocio familiar, ¿no? Exacto, sí. Era una empresa muy familiar, pero eso tiene sus ventajas también. De repente cuando tú te sientes o alguna inquietud o algo, la oportunidad de poder ir con la dueña y exponérselo. Sí. O defender un tema, como en esos casos que lo publicábamos y ella ni enterada y después le decíamos y después ella, aunque tenía las cuentas encima, nos respaldaba. Eso era aspectos buenos y malos de esa empresa familiar. Y me paso a Frontera, en donde ahí sí era lo contrario. Ahí sí hay un organigrama, ahí sí hay consejo editorial, a ti te tocó ser parte, ahí nos conocimos, Luis Felipe. Entonces, ahí sí era de la A a la Z tal cual y como es. Y entonces eso de cierta manera permite ver los resultados y es cosas muy buenas. Claro. Pero tiene sus detallitos. De hecho, fue lo que al final de 2 años me hizo salir de esa empresa. Una de sus reglas es no escrita, porque esa no la tienen en contrato. Es no te permiten combinar con otros trabajos. Entonces, tus colaboraciones eran limitadas. Pues ¿O no existían? Dedicarme 100% a ellos. Y de repente empezó a surgir una que otra oportunidad. Incluso para ir como invitado, a veces ni siquiera ya como de trabajo. Y no les gustaba. O sea, oye, me invitaron a Televisa a un programa de análisis. Me invitaron a TV Azteca. Y entonces las primeras, pues yo venía de una empresa familiar en donde no había problema. Ibas y venías, ¿no? Y de repente la primera vez que aparecí en un programa no les dije. Simplemente pues era fuera de mi horario, fui. Y te llamaron la atención. Y de repente sí, oye, ¿a quién le comentaste? No hay problema, nomás coméntanos. Y ya después fue subiendo... ¿Sabes qué? Déjame, lo veo en Sonora porque todas las decisiones eran desde allá. Entonces, ese tipo de situaciones al final ya no me permitieron. Cuando empecé a recibir más oportunidades para combinar, pues no lo permitían. Y yo creo que el detallito último fue me ofrecían un programa de radio. Y era fuera ya de mi horario, era poderlo hacer temprano, luego ir a mi horario con Frontera y lo combinaba. Y no quisieron, al final... pues era como una regla no escrita que ellos tenían o una política interna y fue la que me hizo salir. O sea, al final todo tiene sus pros y contras, ¿no? Eso que a mí me gustó mucho del orden y todo, al final sí fue el detallito que a lo mejor ya me hizo salir porque dije, sabes que estoy dejando pasar oportunidades en donde me puede ir tal vez mejor. Y ahí fue cuando decidí emprender. Pero pasó algo interesante, José, porque entonces después de casi 15 años dentro de Síntesis y los 2 años que duraste en Frontera, que son casi 17 años, ahí emprendes siempre en la noticia. Sí. Y entonces te sales de la zona de confort que tiene lo que llamamos vulgarmente el godín, ¿no? Sí. La persona que tiene un trabajo dentro de una oficina, dentro de una empresa, un salario, con las garantías, con todo lo que esto significa, y decides emprender siempre en la noticia. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué tan fácil o difícil fue dar el paso hacia el emprendimiento? Ser un emprendedor y sobre todo un emprendedor dentro de lo que es el periodismo digital. No fue fácil porque yo siempre fui empleado. Yo siempre fui un godín. Y de repente emprender, pues aunque tenía la expectativa de que me podía ir bien,
porque en era digital, específicamente en periodismo, no hay tantos creadores de contenido en la región. Uh-huh. Sí hay algunos, pero que vienen más de áreas de entretenimiento, de la locución, de otras áreas, pero específicamente del periodismo para generar contenidos informativos en era digital, pues no hay tantos. Okay. O por lo menos con un alcance más o menos ya considerable. Entonces tenía la expectativa de que me podía ir bien, pero al mismo tiempo pues no había una certeza. Entonces sí me costó trabajo tomar la decisión porque estábamos en pandemia. Okay. Yo estaba en pleno proceso de construcción de casa. Entonces yo estoy casado, tengo 2 hijos y entonces la cuestión de la familia pues ya calaba. Claro. No es como que bueno, uno está soltero y dices, si me va mal pues a puras latitas de atún y galletitas ahí saladas, papá y mamá, me la rifo ahí 2-3 meses, no sé. Ahí sí ya había ese chip de que ¿y qué tal si me puede ir mal? ¿Sabes lo que hice? Fui con un terapeuta, porque hay una fuente que yo tengo de un psicólogo, se llama Jesús Almada. Él es muy bueno en el área deportiva. Okay. Él fue psicólogo de los Toros, de los Padres, sí, de varios equipos de ligas mayores. Y yo lo utilizaba como fuente en mis notas. Y entonces él se dedica a preparar atletas de alto rendimiento. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo una decisión importante en mi cabeza. Le dije, quiero emprender, pero como que no me animo. Pues lo de síntesis que te platicaba, realmente yo no le renuncié, fue porque se acabó el proyecto y dije, aquí soy. Pero aquí lo de Frontera yo ya tenía unos 6 meses pensándolo. Y empiezas a estar a disgusto también en un trabajo en donde tú dices, yo creo que puedo hacerla por fuera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Así como tú preparas a los atletas de alto rendimiento. Prepárame a mí, por favor. Prepárame a mí, yo quiero ser un periodista de alto rendimiento. Entonces quiero que me ayudes a tomar ese paso, a que mentalmente me estructures, a que sí puedo. Porque además, pues la persona que más me apoya, siempre me pongo sentimental en cuanto a mencionar a alguien de mi familia, es mi esposa. Y... Espérame. ella en ese ratito sí tenía una duda. Claro, y es natural, ¿no? Sí. Permíteme. Adelante. Es natural porque la pareja cuando entra en esa fase, entran les va a afectar también, ¿no? Déjame. Y entonces, pues con esa ayuda, la verdad es que sí pude dar ese paso. Qué fregón que ella también entró. Sí. Ella siempre ha confiado en mi trabajo, pero la desconfianza era pues que estábamos en la etapa de construcción y de pandemia. Entonces teníamos un colchoncito con lo que me pudieran dar de Frontera. Pero... Batallé para controlar de repente cuando hablo de mi familia. Pero, pues afortunadamente me sirvió mucho esa pues, terapia psicológica para poder dar el paso y animarme. Y de ahí, afortunadamente, me fue muy bien. Claro. O sea, ya que di el paso, me di cuenta y dije, ¿por qué no lo hice antes? O sea, en realidad, eso que yo venía pensando, necesitaba esa seguridad para poder emprenderlo. Y lo que son las cosas, uno pensando en que la pandemia podía ser algo contraproducente, el salir y emprender. Para ti fue al contrario, era la etapa. Detonante. Ahora lo veo porque fue la etapa en donde en redes sociales fue el gran boom, particularmente en Facebook, que es la red social en donde más fuerte es en Baja California. Y ahí, en cuanto me salí, vi las opciones para monetizar mi canal. Yo ya tenía Facebook. Apenas tenía el YouTube, pero yo el YouTube lo utilizaba como una especie de portafolio nada más. Okay. Subía notas, pero nunca las compartía. Sí. Porque eran notas de síntesis de Frontera, entonces era como un portafolio. Entonces, en cuanto me salí, dije, bueno, ya tengo Facebook, ya tengo YouTube, veo las opciones de monetización y resulta que ya cumplía todos los requisitos, pues las activamos. Y empecé a hacer ahora los videos que yo hacía para otras empresas, pues ahora sí se publicaban en mis canales. Y ya con monetización. Entonces realmente me fue bien inmediatamente. O sea, los 2-3 primeros meses ya tenía varios videos de 1 millón de reproducciones. Y eso me representaba dinero. Así que pues de ahí me permitió emprender muy bien o forjar los inicios del proyecto. Y de ahí se fue dando las colaboraciones con la empresa Badabun, que eso fue un poquito más adelante. Y con ellos también aprendí muchas maneras o formas de hacer las publicaciones. Yo siento que yo ya tenía el fondo, que el fondo es la materia, un poquito la cuestión periodística, y la forma en ese sentido a mí me ha ido muy bien con ellos y me permitió manejar un poquito mejor mis contenidos, y no solamente ahora tener Facebook, ahora manejo José Ibarra, que ya lo tenía. En ese momento hice Siempre en la Noticia, en Facebook los dos. YouTube también los dos, Instagram los dos,
Twitter los dos y TikTok ahora es la más reciente, ¿no? Entonces, de cierta manera tenemos 10 cuentas, por así decirlo, 2 en las 5 redes principales. José, cuando nombras a Badabun, llama poderosamente la atención porque no podemos negar que de alguna manera u otra en algún momento se vio como tipo satanizada o mucho en el público esta empresa. Para ti, el que de alguna manera u otra te conocemos por un estilo muy conservador, con un perfil muy serio, una persona que tiene ese perfil dentro de los profesionales, no debió haber sido fácil entrar en un proceso de conversaciones con una empresa como Badabun, con todo el impacto que tenemos que reconocer que tiene la empresa, pero para ti, ¿cómo fue esa transición en esa colaboración que hiciste con Badabun? Sí, exacto. Yo colaboro con ellos, no soy empleado propiamente de esa empresa porque yo tengo mi proyecto que se llama Siempre en la Noticia, pero hacemos colaboraciones o una sinergia para videos cuando estoy en Tijuana o coberturas cuando salgo de la ciudad. Entonces es como una especie de freelance, me pagan por freelance. Sí, no fue fácil. Sí, fíjate que ellos ya me habían contactado. ¿Cómo funciona Badabun? Badabun está integrada o pertenece a 5 socios. Okay. Uno es el mayoritario, que le llaman CEO, que es César Morales, y ellos, su base está en Tijuana. Sí. Entonces, de cierta manera, ellos, al vivir en Tijuana, ellos no hacían contenido tijuanizado, por así decirlo, porque su contenido es más global, porque tienen público de diferentes países e inicia o su gran fuerte es desde el entretenimiento 100%. La cuestión de los infieles que revisaban los celulares, bromas, viajes, más desde el punto de vista influencer. Entonces era entretenimiento 100%, pero ellos al vivir en Tijuana, pues también necesitan enterarse de lo que ocurre en su región como usuarios. Y te usaban a ti como fuente. Me seguían de cierta manera. Entonces eso hizo que desde Síntesis ya hubiera un contacto. Fíjate, desde que yo estaba en Síntesis ya me habían mandado un mensaje. En la etapa de Síntesis yo estaba con la venda así, puro Síntesis. Yo tenía la camiseta bien puesta y la verdad es que ni siquiera tenía tiempo. Yo era desde que ya tenía el noticiero matutino. Entonces yo llegaba muy temprano al canal y me iba muy tarde. O sea, yo estaba dedicado muy gran parte de mi día ya a esa empresa. Entonces no tenía ojos para nadie más. Entonces ahí de plano ni los pelé, así. Y después, cuando yo ya estaba en Frontera, me vuelven a mandar un mensaje. Y en esa, pues era la etapa de la empresa donde no te dejaban combinar. Entonces, ¿cómo iba a andar haciendo videos para otra empresa? Entonces, ahí de plano fue un no por esa causa. Ni siquiera para reunirnos. Y ya cuando me independizo y saco mi propio proyecto en digital, me vuelven ahora sí a contactar y me dicen, oye, ¿crees que puede haber una reunión? Y de hecho, quien me escribió primero es quien es mi productor ahí. Guillermo Medina me escribió, me dice, oye, queremos hacer una serie de videos. Queremos ver si nos podemos reunir para nos asesores y ver si también pudieras participar de una u otra manera. Quieren tener una junta aquí contigo, los dueños o los socios. Y yo soy de la idea que a nadie le digo que no. Claro, con todos me reúno. No pierdes nada con sentarte, vamos conversar, a reunirnos. A ver. Yo sabía que venían de un escándalo en el 2019 y que no estaban en una imagen o una proyección tan positiva. Pero en todas las decisiones, en mi carrera y en mi vida, yo siempre pongo la balanza. A ver, pongo lo bueno, pongo lo malo. Cada quien habla como le va en la feria. A mí me ha ido muy bien con ellos. Y no tengo ninguna queja hasta el momento. ¿Por qué? Porque hicimos una serie de acuerdos. ¿Ok? Nos reunimos. Pros, pues ellos tienen una cantidad muy importante. Yo iba iniciando un proyecto digital y dije, no me vendría nada mal que también me manden algo de tráfico o de público a un proyecto que va iniciando como el mío. Y la cuestión de los temas era muy importante para mí. Les dije a ellos, ¿sabes qué? Si hacemos colaboración, pero el tema me lo dejas 100% a mí. Tú no te metes en él para nada. Tú me pones la producción, tú ya sabes hacerlo muy bien, porque además a mí me gustaba cómo hacían sus videos, sus ediciones, su producción es muy buena. Entonces les dije, vamos haciendo un acuerdo. Tú te encargas de ponerme camarógrafos y producción, editar, y cuando esté el producto editado, porque yo me voy a encargar de las entrevistas, de la información, lo tengo que revisar antes de que lo subas. Y entonces hicimos un acuerdo y hasta entonces lo han respetado. Nunca han subido algo sin mi consentimiento, entonces nos ha ido muy bien. Y también la oportunidad de incluso hacer coberturas fuera de mi ciudad, que yo no las imaginaba, por lo menos en un corto plazo, porque yo siempre reporté aquí, entonces ahora me ha ido muy bien, la verdad, con ellos. Me acuerdo mucho que por esos días tuvimos una conversación
y me comentaste las conversaciones que estabas teniendo y que yo te dije, dale, adelante, Badabun, para exposiciones muy buenas, y te quedaste mirando y me dijiste palabras más, palabras menos. Eres de los pocos a los que le ha simpatizado la idea, ¿no? Sí, porque en ese momento sentías como que había mucha presión social de que cómo te vas a vincular, ¿no? Y yo te dije en ese día o en ese momento, yo te dije, José, si te sirve como plataforma para que más gente te conozca, para que te conozcan como profesional, sin que rompas la línea de lo que tú ya traes, te va a servir. Y hoy, años después de eso, veo lo que has venido haciendo con ellos y definitivamente funcionó, ¿no? Sí, yo trato de socializar un poquito con mi círculo cercano las decisiones que voy tomando, y esa evidentemente era una importante porque acababa de independizarme y estaba tratando de sacar adelante José Ibarra, siempre en la noticia, y de repente viene esta oportunidad de que ellos, para el contexto del medio local, la verdad es que me pagan muy bien. Sí, claro. Y necesitaba también ese impulso de tráfico y de cuestión económica para poder solventar las bases de lo que iba iniciando. Entonces, sí, a varios les consulté, de los que estaban en el medio, que tienen conocimiento, como fue en tu caso, cuando estábamos ahí, prácticamente habíamos salido frontera, ¿no? Y muy pocos sí me dijeron, ¿sabes qué? Sí. Pero fíjate que de los que me dijeron que sí, noté que eran como de los que más conocimiento de causa podían tener. Claro. Entonces sí me animé. Y dentro de las personas, mi esposa, por ejemplo, también apoyó. Me dijo, ¿sabes qué? Mientras tú les digas cómo y respeten eso, adelante. Al final, tú vas a hablar por tu trabajo y los videos que tú publiques con ellos. Hay gente que no le gusta el tipo de contenido de Badabun, muy respetable. Yo defiendo los videos que yo hago con ellos, en este caso. Y pues siempre habíamos, o yo me acuerdo mucho cuando estudié la carrera de comunicación, que abarcábamos mucho el tema de Televisa. Sí. Decía, ¿y por qué Televisa? Si es las críticas naturales que ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen el otro? En lugar de hacer tanta telenovela, se les criticaba en ese tiempo. Era como las telenovelas, como si pues el diablo idiotizaran a la gente, ¿no? Y a ver, ¿y por qué no en lugar de eso hacen esto? No lo hacen. Y fue una manera de decir, bueno, si Badabun tiene un entretenimiento muy banal para algunos, ¿por qué no hacer algo a ese público que consume ese tipo a lo mejor de entretenimiento, darle un poquito más de contenido informativo? Entonces es lo que hemos venido haciendo con las coberturas. Cuando vamos, por ejemplo, a algún sitio, tratamos de abarcar problemáticas sociales. ¿Por qué? Con la finalidad de darlas a conocer y que al reconocer un problema tengamos oportunidad de solucionarlo, dar cuestiones positivas, hacer como un panorama general de al punto al donde vamos. Entonces, la verdad, hasta ahorita, como te decía, nos ha ido muy bien con ellos. Cuando llega Badabun y comienzas a hacer esas colaboraciones con ellos, también te llega a ti la oportunidad de hacer coberturas internacionales. Sí. Y entonces el José Ibarra que teníamos identificado, que cubría la nota local, que estaba activo en el periodismo local, ahora lo vemos haciendo coberturas fuera de, no solamente de Tijuana, sino de México. Yo tengo aquí 3 de países que quiero que me cuentes rápidamente cómo fue la experiencia en cada uno de ellos. La cobertura de Venezuela, la cobertura de El Salvador y la cobertura en Qatar. Sí, en cada una son aprendizajes muy grandes. En primera porque, como dices, yo siempre reporteaba aquí en Tijuana. Sí. Y como sea, con el paso del tiempo, las fuentes las vas adquiriendo pues de manera más fácil, más rápida, porque ya te van conociendo, ya sabes que cuando surge un tema, con quién puedes acudir y te abren la puerta más rápido. Entonces todo eso con la experiencia lo vas ganando y por lo tanto pues se va haciendo, entre comillas, un poco más fácil la cobertura en tu ciudad. Y de repente con Síntesis era cobertura si acaso en otras ciudades, o sea, cercanas. Obviamente pues Rosarito, Tecate, las más cercanas, pero de repente era ir a Mexicali. Cuando había algo muy importante, allá teníamos un reportero, pero de repente que ocupaba el backup, pues bueno, ya ibas a Mexicali. Y eso el solo hecho de salir de Tijuana a Mexicali ya te va dando, digamos, otro ángulo de visión. Ya no es Tijuana, ahora es Mexicali, ya más o menos conoces, pero no es lo mismo que Tijuana. Entonces eso te va permitiendo cambiar un poquito tus formas de trabajo. Y después con Frontera, en Síntesis era puro Baja California. Con Frontera sí tenían un cierto recurso para de repente hacer algunas coberturas especiales fuera.
Y eso también fue una buena experiencia porque ahí no solo implica la cuestión del tema, implica la logística. Sí. El desde antes planear, y el reto que ir eso haciendo implica. Los contactos, el hospedaje, los viáticos, todo eso es una forma, un estilo de trabajo que tienes que saber dominar, porque pues si no sabes organizarte con la lana, ¿cómo vas a concentrarte en los temas? Entonces desde ahí también fue como gradual. Con Frontera, de las que me acuerdo, llegamos a ir cuando cerraron las Islas Marías, que era cárcel, y ahora, bueno, desde entonces lo están haciendo centro cultural y todavía no lo han inaugurado, se supone que este año ya. Fuimos a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México como presidente, varias así que tuvimos oportunidad, y eso también ya pasamos de Tijuana al ámbito estatal y ahora nacional. Y ya por lo menos fuimos ahí teniendo alguna medición, y con Badabun llega a lo internacional, que ahí también empieza a cambiar, porque ahí entonces ya no es tu país, ahora son otras reglas. Y el primer viaje internacional fue a Venezuela. Que también me acuerdo que recibí una llamada tuya. Que también te consulté porque la verdad no ubico de Venezuela. Eres la persona más cercana. Sí, me acuerdo mucho de esa llamada. Pues cuando se da siempre la oportunidad de hacer algún tipo de cobertura, pues no faltan los mieditos. Sí, claro. Y lo de Venezuela. Entonces era como, híjole, ir a hacer allá los reportajes. Y bueno, uno escucha qué tal si terminas en la cárcel, si etcétera. Y entonces sí, fue como consultarte, ¿no? Un poquito también qué podía hacer, qué podía esperar. Entonces fue un gran aprendizaje porque fue mi primera cobertura internacional y fue pues en un régimen de dictadura. Sí. Entonces sí, fue un gran aprendizaje. ¿Cuál fue el balance de esa visita a Venezuela? Fíjate que ahí no hicimos transmisiones en vivo. Sí. Sí, no se hicieron, No, porque estabas inclusive con el tema de cómo guardar y proteger el material para que en caso de que... Lo que estaba pensando es que nos mandaron a 2 compañeros. Fue Chiquis García, que él de Badabun era más como la parte de color. Y a mí me mandaron para la parte lo más seria. Sí. Entonces estaba tratando de recordar. Él sí hizo algunas cosas. De Chiquis creo que sí hicieron algunas, pero era todo lo positivo. Que la comida, que sí, el folclore, todo lo positivo de Venezuela en ese ratito. Pues para que si en dado caso nos reconocían o la autoridad le llamaba la atención, pues vieran que era 100% entretenimiento, porque en mi caso pues yo ya iba por las problemáticas sociales, la cuestión de la economía, pobreza, inseguridad, o sea, muchas cuestiones de ese tipo, y hicimos todos los reportajes y hasta que no salimos de ahí ya los editamos y los publicamos. Entonces, que esa fue una de las recomendaciones que yo te observé, ¿no? Te dije, oye, cuida nada más la parte del material, porque en el caso de que llegaran y te quisieran, tú estés protegido con respaldos, ¿no? No, es bien complicado. Allá pudimos platicar con varios periodistas de Venezuela. No, todos ya dentro de sus experiencias, todos en algún tiempo de su carrera estuvieron encarcelados, todos en algún tiempo les llegaron y a su familia les fueron y les quitaron materiales fueron y los amedrentaron, o sea, ya forma parte de su cotidianidad, lamentablemente. Entonces ahí con más razón dije, pues sí se necesita que ya cuando salga publiquemos todos los reportajes que teníamos. Pero bueno, son experiencias de las que se aprende y Venezuela pues fue una de ellas, que sí tienes que aprender un poco a cuidarte. No es tan fácil como llegar aquí en México, quiero grabar policías, guardias nacionales, pues sacas la cámara, no falta que lleguen y te quieran preguntar tu nombre y hasta ahí, pero allá sí era como de no, porque si te ven grabándolo, si te identifican y luego viene un proceso, mejor de lejitos, o sea, sí teníamos que andar acompañados de colegas allá que nos fueran más o menos diciendo por dónde sí, por dónde no. En El Salvador, en un gobierno que también estaba siendo o está siendo observado por el mundo y con un tema como es el tema de la Mara Salvatrucha y de que tiene un alto contenido periodístico, pero también social. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Fíjate que de El Salvador es el de los videos que más han tenido reproducciones hasta el momento. Sí. Cada una de las coberturas sí le ha ido muy bien. Cuestión de Venezuela le fue muy bien. Colombia también, porque Colombia en cuestión de viáticos y de recursos es muy accesible, muy barato, y el resultado también fue muy bueno. Pero en El Salvador, ese sí, el potencial que tiene en redes sociales fue muy alto, o sea, el resultado fue muy bueno. Y ahí, pues, varios detalles. Uno,
Que la estrategia de seguridad está funcionando. O sea, eso es lo primero que habría que decir. Sí, es muy evidente. Porque íbamos con una expectativa de Salvador, tú lo asocias inmediatamente a pandillas, Mara Salvatrucha, etcétera. Entonces, cuidado cuando vayas ahí. Entonces, era una primera imagen que teníamos. Cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que realmente en este momento es seguro ir a las calles, andar como turista. La verdad es que sí les ha funcionado. Uh-huh. Sí se tendría que hacer hincapié en que les está funcionando. El problema es que derechos humanos, en una estrategia tan frontal, claro, corren mucho el riesgo de tener también en las cárceles a gente que pudiera ser inocente. Claro. Entonces, esa situación creo que ya tendrían que ir empezando a hacer pues una especie de corrección en algunos aspectos, porque lo que hacen ahí es que agarran a todo el que creen sospechoso, porque como hay un régimen de excepción, le da la posibilidad a las autoridades de detener incluso si no hay flagrancia. Sí. Entonces, yo le digo, él es un pandillero, sí, van y lo agarran y te meten. Y sí, ya después de meses o años, y verán si no eres. Entonces, ese creo que es el riesgo que se tiene en El Salvador. Entonces, ahorita está funcionando muy bien, pero si no corrigen, creo que después puede voltearse, si no aprenden a corregir. Ahorita lo que está haciendo Bukele le está gustando a muchos salvadoreños, 92% fuera del país. 92% de popularidad a nivel mundial. Sí. Es decir, deja tú dentro de ahí, que pues no, puede ser natural, ¿no? Pero a nivel mundial es el primer mandatario con tanto nivel de popularidad. Nunca había existido un mandatario con ese nivel de popularidad como él tiene Bukele. Pero sí siento que tiene que corregir esos detallitos. Claro. Y ojalá me equivoque, pero pudiera ser, yo lo sentía así, a lo mejor el inicio de una dictadura. Ojalá y no. Ojalá y no. Porque ahí, por ejemplo, no se permitía la reelección. Ya modificaron la Constitución y va a ir por su segundo periodo. Ojalá. Yo creo más en los sistemas democráticos. Que tengas un periodo, lo hagas muy bien y de ahí no te ensañes con el poder. Y que generes la posibilidad. Que vengan otras visiones y que haya continuidad en lo bueno y a lo mejor corrección en lo que a lo mejor no se estaba haciendo bien. Yo lo estoy opinando obviamente desde una situación externa. Uh-huh. Le dejo eso a los salvadoreños, pero yo creo que pudiera ser, ojalá y me equivoque, repito, pero ya es un segundo periodo y está joven. Y entonces la mayoría de los procesos de dictadura inician bien. Así es. Generalmente comienzan bien y después se van corrompiendo y con el tiempo no van observando sus errores y se van como los gobernantes encerrando en su burbuja y solamente un beneficio para ellos y de repente empiezan a descuidar muchas cosas que en un inicio hicieron bien. Ojalá no sea este el caso, pero bueno, ahorita está muy bien, esperemos que continúe. Y llegó Qatar recientemente, pero Qatar tiene una característica especial, o por lo menos así lo veo yo en tu parte profesional, porque Qatar, pues el tema es más deportivo y tú normalmente eres el que cubre la noticia del día a día, el periodista más de la parte formal, de la noticia general, por decirlo de esta manera, y Qatar, pues el sabor que tiene es muy deportivo. Pero pues decirle que no a una invitación a Qatar claro. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Sí. Y también una cobertura de estas no es una cobertura de, mi amor, ya vengo, voy aquí a la esquina y regreso, ¿no? Creo que te fuiste por más de 30 días, fueron de los pocos 40. Periodistas, ándale, que cubrieron prácticamente toda la jornada. Para ti, ¿cómo fue? Pero sobre todo, Joe, para los quienes están observando y quienes nos están escuchando, ¿cómo te preparas profesionalmente para una cobertura de esta? ¿Qué significa una invitación de esas que no se pueden rechazar o no se deben rechazar? ¿Y cómo te preparas profesionalmente para hacer una cobertura de este tipo? Fueron 33 días, ya recuerdo. Okay. 33 días fuera. Sí, también esa llegó pues por medio también de Badabun y me la ofrecieron porque se hablaba tanto de Qatar, el primer mundial en Medio Oriente, y son tan estrictos en sus leyes y reglas internas, que se creyó que al momento de haber un mundial y tanta gente concentrada ahí, iba a haber demasiados disturbios y se les podía salir de control, o por lo menos esa era como la expectativa antes del mundial. Entonces me ofrecen esa cobertura porque en sí, en el contenido digital, lo deportivo o lo 100% deportivo, o sea, el resultado o los pases o las asistencias, o todas las métricas que pueda haber en un partido realmente no es el contenido de Badabun. Claro. Y no es el contenido de la mayoría de los de redes sociales, ¿eh? Así es. Generalmente la cuestión del juego es para las transmisiones en televisión y los programas de análisis deportivo. Sí. Pero de ahí en fuera lo digital no te sirve decir, el tal
tuvo tantos pases, etcétera. Entonces no va por ahí. Me la ofrecieron porque creyeron que iba a haber mucho contexto social como para poder relatar. Y evidentemente, pues se necesitaba algo del conocimiento deportivo. Y afortunadamente, aunque no es mi fuente principal, porque en los medios tradicionales, radio, televisión y periódico... Sí consumes deporte. Sí, afortunadamente en lo personal sí lo consumo. Entonces sí sé perfectamente quiénes son los futbolistas, quiénes son los equipos. Entonces todo eso me sirvió. Y antes, en medio tradicional, lo que es las fuentes, siempre había alguien de deportes y de cultura y espectáculos. Y de ahí los reporteros cubríamos todo lo demás. O sea, tenía que haber alguien de deportes y alguien de cultura y espectáculos, pero si eras reportero ya te tocaba todo lo demás. Que la verdad en lo que me siento así más a gusto generalmente es con problemática social. O sea, situación de seguridad e inseguridad, situación de migración, situación de pobreza o de economía. Esas temáticas son las que a mí me siento un poquito más como en mi ámbito natural o la que más me gusta, pero yo soy diarismo, a mí, y más en digital, es de lo que venga. Entonces me ofrecieron esa cobertura y el único detalle es que era más días, 33. Generalmente cuando voy a ese tipo de cobertura son de 2 a 3 semanas y ya tenemos un pago establecido. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Está la oportunidad del mundial, pero lo queremos completo, de principio a fin. Llegarías un día antes allá y te vas 2 días después por la cuestión de los vuelos. O sea, se acaba y 2 días después. Entonces son 33 días y pues es la misma paga. ¿Te interesa? Ay, luego yo, pues a mí sí, porque a mí quién no le interesa un mundial completo. Y lo único es dije, déjame lo consulto en casa porque son 33 días y dejarle el paquete pues a mi esposa de los 2 hijos con toda la escuela, lo que implica. Nosotros somos muy involucrados en casa de que los 2 le entramos por igual. O sea, nos dividimos las actividades desde que iniciamos para que tengan atención nuestros hijos. Entonces, dejarle 33 días todo el paquete y además ella no solamente es ama de casa, sino que también tiene su negocio de trámites. Entonces, ella está muy ocupada. Ella realiza trámites de Visa, de Sentry y Saludos de Global. a Lady Trámites. Lady Trámites se llama su página, aprovechando el anuncio. Entonces, ella ya trae carga de trabajo y trae lo de la casa. Sí. Entonces, sí lo evaluamos, pero pues ella comprendió perfectamente. Me dijo, mira, ¿cuándo vas a tener oportunidad de que te paguen por ir a ver un mundial? Trabajar, obviamente, pero tienes la oportunidad de disfrutarlo. Entonces, pues no la pensamos tanto y ya acepté la invitación. Y sí fueron 33 días, también una gran experiencia. ¿Cómo te preparas, José, para un evento de esos, profesionalmente? Primero, pues empapándome lo mayor que pueda del destino al que vas. De ahí, ver también un poco lo deportivo, cómo anda más o menos cada selección, etcétera. Porque aunque no era lo principal, nosotros íbamos más por las problemáticas que pudieran ir surgiendo. En realidad fue lo contrario. Resulta que fue el mundial más ordenado que ha habido. Entonces, tranquilo. Todo lo que pensaban que iba a haber mucha gente saliéndoseles de control y que no iban a poder, que porque iban a ser muy estricto, yo pienso, aunque nunca hubo un funcionario que lo declaró como tal, que las mismas autoridades le dijeron a todas sus corporaciones, relájense. Sí. Aunque tengamos nuestras reglas tan estrictas, aquí vamos a dar la mejor cara al mundo y casi no hubo situaciones. Uno que otro detalle ahí que brotaba, pero muy leve. Sí. Y entonces... Yo creo que era más la expectativa, ¿no? Era más la expectativa, definitivamente. Sí. Ya que estabas ahí te dabas cuenta de que mucho estaba exagerado. O que por lo menos en ese tiempo lo relajaron. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces sí tuvimos que echar mucho del conocimiento deportivo. Porque muchos de los productos que hicimos allá fue con personas que saben del fútbol. Por ejemplo, en la plataforma de Badabun, yo intentaba generarles productos desde lo deportivo, desde lo social, porque sí hubo cuestiones que pudimos realizar, pero también, pues, allá había gente famosa del ámbito de la televisión. El Faitelson, que los conversaste. Sí, por ejemplo, una de las... José Ramón. Sí, José Ramón Fernández, David Faitelson, Hugo Sánchez, muchas personalidades del ámbito deportivo y de los medios, que afortunadamente con ellos podía hacer productos estando allá, y que tenía un conocimiento, porque si no hubiera tenido conocimiento deportivo, pues difícilmente que puedes conversar con Faitelson, con José Ramón, con Hugo Sánchez, Moisés Muñoz, el Kikín Fonseca, todos los que nos encontramos allá, pues definitivamente tienes que tener algo de bagaje. Claro. Entonces eso me ayudó mucho a que pudiéramos hacer productos de todo eso. Y pues las experiencias ya en lo personal, pues pude entrar a ver Juegos de Mundial de México, la final, pudimos entrar a la final y verla ahí, pues considerada la mejor final en la historia mundial. Oye, y tú como fan de Messi, ver a Messi ahí en el campo nuevamente, ¿no? No, fue una maravilla. La verdad es que en el estadio la mayoría sí le iba a Messi, porque todos yo creo que al final queríamos que tuviera su mundial. Y algo muy importante, yo en lo personal,
A Messi lo sigo por su talento, pero no me identifico tanto porque no es un jugador de esfuerzo. Y a mí me gustan más los jugadores de esfuerzo, los de garra. El bicho. Sí, por ejemplo, en la eterna rivalidad entre ellos dos, entre comillas, porque entre ellos ni siquiera hay, yo creo que es más lo que lo hacemos nosotros. A mí me gusta más la personalidad y el esfuerzo de Cristiano Ronaldo. Pero ahí en el Mundial la verdad es que Messi andaba conectado y como nunca antes lo había visto echándole tantas ganas, hablando con los jóvenes. Esos detalles que tú ves cuando estás en el estadio, porque la transmisión va siguiendo el balón. Y cuando de repente no estás ahí, te das cuenta quién corre, quién no, quién echa ganas, quién grita. La verdad es que ahí Messi es donde más enchufado lo he visto en toda su carrera. El papel de los influencers ha ganado un terreno que pues ahí los mantiene posicionados a ellos, ¿no? Y normalmente la gente se le hace fácil creer que de la noche a la mañana te puedes convertir en un influencer y que eso significa que no necesariamente tienes que ser un profesional. ¿Cómo crees tú que los profesionales pueden contrarrestar el peso, la energía que traen esos influencers que pues no es negativa, pero que de alguna manera u otra aparenta o hace ver que el trabajo es fácil, ¿no? Nomás me conecto, hago un en vivo y ya me conecto. ¿Cómo crees tú desde el punto de vista profesional que se puede contrarrestar ese fenómeno de los influencers? De entrada, en el gremio periodístico, la mayoría o una gran parte como que no aprecian el trabajo del influencer. Sí. Y yo no tengo esa postura, percepción, la verdad. A mí yo soy de la idea de que hay que aprender de todos, se aprende algo bueno. Aunque no sea tu estilo, pero siempre tiene alguien algo bueno que aportarle o que observarle. Y por ejemplo, todas esas personas que son influencers, que a lo mejor hacen un contenido de entretenimiento banal, etcétera, yo no critico a nadie porque cada quien tiene sus entretenimientos, ¿eh? O sea, yo no puedo criticar a alguien que ve telenovelas, porque a lo mejor a mí me gusta el fútbol. Para alguien es súper banal que yo esté viendo ahí a personas correteando una pelota. Sí, y lo mismo puede ser en los ámbitos musicales. Yo no critico a alguien que le gusta Peso Pluma, Bad Bunny o lo que sea, a alguien que le gusta la ópera. Cada quien tiene sus gustos. Entonces, de ahí parto en mi filosofía y lo mismo ocurre con los generadores de contenido. Hay quien lo hace desde una percepción o una experiencia personal. El influencer graba más sobre la experiencia personal. Yo estoy viendo esto, yo hice, todo es desde su experiencia personal. Y a pesar de que a lo mejor no te guste el contenido, pues si a alguien le va bien, es que tiene una disciplina importante. O sea, tú cualquier generador de contenido, si tiene millones de seguidores, es por algo. Algo está haciendo bien. Inclusive. Claro. Hay no sé, una chica con un contenido muy sexualizado, que siempre trae escote, que etcétera, que eso lo favorece, sabemos mucho, las redes sociales. Pero aún así, fíjate, lo positivo que yo veo es, bueno, esa chica tiene la disciplina de mantenerse en forma, ya de entrada. Aprenderse la coreografía, la parte del maquillaje. De no estar en los tacos, echarte 5, la hamburguesa. Entonces, de por sí, ya tu acondicionamiento físico y además, las métricas no se dan nada más por una foto o un video. Tienen que hacer constancia en la manera de hacer contenido. Entonces, todas las personas que son influencers, etcétera, si les va bien, quiere decir que es por algo y tienen disciplina. Claro, pues siempre pudiera haber una opinión sobre su especie de contenidos. Lo ideal sería que aportaran un valor. Sería lo ideal, pero bueno, cada quien lo decide y hasta dónde. En mi caso, yo trato de hacer contenido informativo que sí tenga un valor desde ese punto, pero buscando que sea entretenido, claro, para que tenga el mayor alcance posible. Yo que le recrimino a veces a algunos colegas es que, ok, tienes el fondo, tienes la información, pero no sabes transmitirlo y ahí se queda. Entonces, ¿qué caso tiene que tú digas, y esa chica tiene 1 millón y yo trabajando todo el día? Pues algo estás haciendo mal. Claro. Cámbiale. El reto es más complicado, crecer desde la información, a lo mejor con otro tipo de contenidos con entretenimiento, sí. Pero bueno, pues eso es lo que te quieres dedicar. Yo no le recrimino al que hace entretenimiento. Por ejemplo, un comediante que ahorita pueda funcionar más sus videos, la red social lo va a favorecer más. Pero yo hago periodismo, pues ni modo, yo no me puedo comparar con él. Y no te puedes volver comediante para satisfacer la necesidad del público. Yo voy por periodismo y busco que lo que yo genero de información le trate de llegar a más personas y por lo tanto ir experimentando en los formatos, en las formas y ojalá pueda tener el mejor resultado posible. José, finalmente, 3 recomendaciones
que tú quieras compartir con las personas que nos están viendo que a ti te hayan funcionado. 3 tips, 3 recomendaciones para estudiantes, para cualquier persona que esté viendo y que tú después de 20 años de experiencia, con la trayectoria que tienes, con el background que has generado durante estos 20 años, que tú digas, estas 3 cosas que yo he hecho, a mí me han funcionado, no significa que a todo el mundo le van a funcionar, pero a mí me han funcionado y que la gente quiera conocer. Ok, primera, que sí se dediquen a lo que les apasiona. Suena trillado, pero la verdad es que sí aplica, porque si tú estás haciendo algo, vas a estar a disgusto. Claro. Entonces sí dedícate con pasión a eso que te gusta. Por ejemplo, en mi caso, en mi tiempo me decían comunicación y periodismo, ¿de qué vas a vivir? Sí. Mira. Y bueno, llevo 20 años viviendo esto y pienso dedicarme a esto toda mi vida. ¿Cómo lograrlo? Pues haciendo un equilibrio. Claro. Finalmente, entre lo de fondo y forma y más o menos ir equilibrando. Yo de repente tengo 3 criterios, por ejemplo, para hacer un contenido. El primero es que tenga un potencial, como decimos en términos digitales, de ser viral. ¿Qué quiere decir? Que a la gente le está interesando el tema y llévala a tu terreno. O sea, si hay una historia que le interesa a la gente, te doy un ejemplo así rápido. Y en su momento uno de los videos que más me ha dejado a mi capital por monetización fue la historia del niño Oxxo. Sí, vi. En su momento... Cantidad de millones de reproducciones. El niño Oxxo era la sensación. Te estoy hablando que era su punto más álgido y resulta que es de Rosarito. Y se llama Elías, muy amable. Y entonces yo lo contacté porque todo el mundo veía su video y nadie sabía su historia. Y yo lo contacté y le dije, ¿sabes qué? Quiero narrar tu historia, cómo surgió el video, qué haces, en qué año vas, cuáles son tus sueños, tus aspiraciones. Fui y le hice una nota de historia humana. De banqueta también, Yo la vi como una historia humana, de explicar cómo surgió, cómo todo, y resulta que fue un hitazo. Entonces fue algo de mis primeros criterios, de algo con potencial viral, pero lo llevé a un terreno informativo. El segundo criterio que yo utilizo es lo que te llena a ti o lo que crees que es interesante para la población. Por algo, tú crees que a lo mejor un video no tiene el potencial de ser viral, pero dices, es interesante, la gente debe conocer de esto. ¿Cómo se lo haces ver para que le llegue a más personas ese tema que no tiene un potencial viral, pero crees que es importante? Entonces es el segundo criterio, que te llene a ti como periodista y en el medio en el que estés. Y la tercera, RP o ventas, ¿no? Porque al final es un negocio en donde finalmente si alguien te paga, una empresa, etcétera, pues haces un producto y lo tienes que hacer o tratar de hacer lo mejor que puedas. Son los 3 criterios por los que hago un producto informativo. Si no cumple con esas 3 características, no lo hago. Que eso es algo que se viene mucho arrastrando de los medios tradicionales a los medios digitales y que trato de cortar con los colaboradores. En la nota de relleno. Sí. Mucho es de que, surgió tal tema, vamos a ver qué opina tal, para hacer productos y en digital no te dejan nada. Mejor o haz un aglomerado de todas las opinioncitas y si es interesante, órale. Si no, el hecho es el importante, no lo que opinen todos los demás. Las opiniones ahí las vas a pedir y en redes vas a ver los comentarios. Ahí está. Tú plantea el tema e informa. Entonces, dedícate a lo que quieres, siempre buscando un equilibrio entre lo comercial y lo de fondo. El segundo, pues el que mencionábamos hace rato, que inicies lo antes posible en tu área. Eso sí tiene que ser, si ya estás estudiando, tienes la oportunidad de que tus papás te apoyen, trata de entrarle lo antes posible a tu carrera. Eso siempre lo recomiendo. Y pues un tercero, ¿qué podría ser? Pues en el área del emprendimiento, diversificar. Eso es lo que me ha ayudado ahorita. Fíjate, la primera experiencia que tuve al independizarme fue con la monetización. Me fue muy bien. Y dije, no hombre, de aquí soy, porque yo traía la idea de agarrar clientes, de monetizar, de hacer actividades extras, colaboraciones, como la canasta. Y de repente me empezó a ir bien en la monetización. Dije, ¿para qué trayendo con clientes? La monetización es lo que me va a dar. Sí, pero porque no siempre estás arriba. La bronca vino que cometí algunas fallas en las reglas de monetización, porque son diferentes las reglas de monetización a las reglas de redes. Así es. Entonces, de repente, una falla que me acuerdo, había una conferencia y sé que era una declaración importante porque estaba la pandemia. No sé, vamos a pasar de semáforo amarillo al anaranjado. Era algo, pero en el momento, ese tema de pandemia, era importante. Yo sabía que esa declaración del funcionario era donde confirmaba, y entonces lo que hacía yo era, como en ese tiempo en Facebook te pedían que mínimo duraran 3 minutos, es que agarraba y estiraba hasta los 3 la conferencia. Y entonces de repente tuve strike porque me dijo, es que ese contenido no lo estás generando tú. Es una conferencia de prensa en donde lo traen varios y tú nomás estás estirando para que dé los 3 minutos y esos y te demos strike, lana. ¿cómo duelen?
strike. Y de repente me llegaron como 3 seguiditos y me castigaron 3 meses sin monetización. Sí, señor. Y entonces de decir, todo lo vamos a enfocar ahí, de repente fue, ok. No tengo que apostar todo. Tengo que tener ahora sí que los huevos en varias canastas, porque es lo que hago ahora, que me permite de cierta manera cuando una se atora, meterle un poquito más a la otra. Los años anteriores mis ingresos principales eran monetización y colaboración de Badabun, y dejaba, en este caso, los clientes externos y las actividades extras como conducción de eventos, etcétera, lo dejaba como tercera y cuarta opción. Ahorita, por ejemplo, bajó mucho la monetización en Facebook, y entonces sigo con la colaboración de Badabun, pero le estoy otra vez metiendo más a clientes, que tienes que darte el tiempo de atenderlos correctamente, etcétera. Entonces me estoy dando más el tiempo y ahí más o menos voy compensando y voy buscando algún tipo de otras actividades como la que platicábamos del taller, que pensaba o pienso dar todavía haciendo algunas correcciones. Y es donde más o menos vamos compensando ahí lo económico. Entonces una recomendación sería que traten de ir diversificando sus formas de ingresos si se van a dedicar a esto. O sea, tengo 3 preguntas de despedida. Sí. Una cuenta, un influencer o una persona que valga la pena seguir. Que valga la pena seguir. Pues muchos. Mira, desde el ámbito local, del entretenimiento, a mí me gusta la cuenta de Yo Amo Tijuana. Okay. Con el Tony Hernández. A mí me cae muy bien porque buscan ensaltar lo positivo. Utilizan cuestiones de periodismo, utilizan cuestiones de mercadotecnia, utilizan muchas situaciones como un aglomerado, pero siempre enfocado a lo positivo. Y entonces esa cuenta a mí me gusta seguirlo en lo particular. De medio periodístico local, a mí me gusta mucho lo que está haciendo ahorita Punto Norte. Ellos se están enfocando principalmente a lo que es la cuestión policíaca o de seguridad, esa fuente, y creo que la están abarcando muy bien. En términos generales, a mí me gusta siempre el trabajo de Carmen Aristegui, ya si nos vamos a algo más nacional. Entonces, pues no sé, yo creo que por ahí podría ser, si nos vamos a mi rubro. Una actividad que te haga crecer como persona y una actividad que te haga crecer como profesional. Una actividad que me haga crecer como persona, el tiempo que le dedico a mi familia. A mí eso me hace crecer siempre como persona porque pues estoy viendo a mis hijos crecer, ¿no? Y entonces eso a mí me satisface mucho. Cualquier actividad que yo hago con ellos, me la paso muy bien. O sea, yo soy alguien que disfruta mucho estar con mi esposa y con mis hijos. Entonces eso me hace crecer en lo personal. En lo profesional, el abrirme siempre a cosas nuevas. Eso me llena. Por ejemplo, ahorita va a venir algo nuevo. Por primera vez voy a tener un programa de radio. Yo ya había participado en radio, pero siempre lo hacía como reportero desde calle. Y ahorita por primera vez voy a tener un programa que va a ser en Radio Fórmula. Lo iniciamos el próximo lunes. Y eso pues ahorita me trae con esa expectativa. Nunca me quedo en zona de confort. Siempre busco ver que... O sea, la verdad es que a lo mejor una necesidad económica imperante no tendría ahorita porque en lo digital me lo está dando. Pero sí tenía esa cosquillita de los que hacemos diario un programa. Yo duré haciendo mucho tiempo programa en televisión. Y en digital no lo veo ahorita tan viable porque siento que es mucho el tiempo que le voy a dedicar. Sí. Para el resultado que te Para da. el resultado. Cuando es un producto grande o largo, no deja tanto dividendo como una flecha directa a una nota en particular. Entonces, pues ahorita ese proyecto me trae y así, cuando siempre ya tengo algo, busco algo nuevo para tratar de renovarme profesionalmente. Si mañana tuvieran que contar una historia, tu historia, en un libro, en una película, en una serie, en un documental, ¿cómo te gustaría que se llamara tu historia? Caray, eso sí está complicado, exacto, porque tiene que ser así muy directo, ¿no? Pues tendría que llevar algo de periodismo, pero no sé si ya suena muy erótico el rollo de ponerle el periodista apasionado. Pero yo tengo un apasionamiento mucho por el oficio. Entonces, si algo pudiera reflejarse en un libro o una historia, sería esa pasión que tengo por el periodismo. ¿Y por qué? Porque yo creo que a través del periodismo generamos información. Y la información debe ser útil para ti en lo personal y en lo colectivo. Entonces, yo creo mucho en mi oficio y de la importancia de él, que de repente se va demeritando con el paso del tiempo y de repente con los nuevos formatos o con la gente que de repente no batalla para cómo seguir viviendo de esto. Yo creo que necesitamos seguir teniendo periodismo para poder tener información confiable y en base a esa información tomar nuestras decisiones. Si yo tengo información a mi alcance, tengo la oportunidad de tener mejores oportunidades de tomar decisiones. Entonces,
Si hubiera un libro o algo, sería alguien que se apasiona por el periodismo. No sé si es el término correcto. Yo creo que necesito un proceso mucho más largo. Yo soy de los que anota una lluvia de ideas y luego la piensa, pero algo tendría que ver con un periodista apasionado. José Ibarra, muchas gracias. Gracias a ti. Qué gusto haberte tenido en este inicio de podcast como padrino de esta edición de podcast de Perfiles, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto estar aquí colaborando con UDCI, que ya han sido varias las oportunidades de dar conferencias, no de podcast, pero de venir a platicar con los estudiantes, y yo soy siempre abierto, siempre a platicar con quien sea sobre lo que hacemos. Me encanta, así que encantado de haber sido el padrino, Luis Felipe. Gracias. Y a ustedes que nos hicieron el favor de vernos durante estos minutos que estuvimos conversando con José, muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan viendo este tipo de contenidos, a que lo compartan, a que lo difundan y que puedan hacerles saber a la gente del talento que nosotros tenemos aquí en nuestra región y que a través de este podcast queremos presentar. Yo soy Luis Felipe Cárdenas. Hasta la próxima.